Había una vez en un tranquilo pueblo anclado en lo profundo de las montañas, un hombre llamado Eustaquio. Eustaquio era conocido por todos en el pueblo, pero no precisamente por su bondad o su amabilidad. Más bien, era un individuo que disfrutaba hablando mal de los demás. Era mentiroso, exagerado y a menudo ofensivo en sus comentarios. No perdía la oportunidad de juzgar a la gente que lo rodeaba y propagaba chismes y rumores como si fueran monedas de cambio. Nadie sabía por qué Eustaquio se había convertido en un hombre tan maldiciente. Algunos decían que era fruto de su envidia hacia los demás, mientras que otros argumentaban que simplemente disfrutaba viendo cómo las palabras crueles herían a las personas. Sea como fuere, su lengua afilada era un flagelo constante en la comunidad. Un día, mientras Eustaquio deambulaba por el mercado, notó algo que llamó su atención. Desde una esquina, vio a una elegante señora que había ayudado a un joven a entrar sigilosamente por la ventana de su casa. Eustaquio no perdió el tiempo en tejer sus maquinaciones. Supuso inmediatamente que este joven era el amante de la dama. La sorpresa y la indignación recorrieron su rostro mientras observaba la escena y no pudo resistir la tentación de compartir sus observaciones maliciosas con otros. «Miren lo que tenemos aquí», exclamó Eustaquio con entusiasmo mientras señalaba a la señora y al joven. «Parece que nuestra amiga aquí tiene un apetito insaciable por los jóvenes amantes. ¡Qué escándalo!». Las palabras de Eustaquio se propagaron rápidamente por el pueblo, y la noticia llegó a oídos de la señora. Furiosa y herida por las palabras de Eustaquio, decidió enfrentarlo. Cuando Eustaquio se enteró de que la señora lo buscaba, se sintió orgulloso de haber causado una tormenta de chismes y habladurías. La reunión entre la señora y Eustaquio fue todo menos tranquila. Ella le explicó que el joven era, de hecho, su hijo, que había estado fuera de casa por un tiempo. La señora estaba desconsolada por la mala interpretación y la difamación que había sufrido. Eustaquio se sintió abrumado por la vergüenza al descubrir la verdad. Sus palabras imprudentes habían herido a la señora y a su propio hijo, y eso era algo que no podía dejar pasar. Movido por el remordimiento y el deseo de enmendar su error, Eustaquio decidió buscar consejo de alguien a quien todos en el pueblo respetaban, el sabio del lugar. El sabio era conocido por su sabiduría y su capacidad para guiar a las personas por el camino de la rectitud. Eustaquio se presentó ante el sabio y le relató la historia de su difamación. Le explicó lo maliciosas y perjudiciales que habían sido sus palabras y cómo había herido a la señora y a su hijo sin razón. El sabio escuchó atentamente y asintió con comprensión. Eustaquio estaba desesperado. No sabía cómo reparar el daño que había causado y ansiaba redimirse. El sabio, viendo su sinceridad, propuso una penitencia. «Para demostrar tu arrepentimiento, debes traer una gallina viva al amanecer de mañana», dijo el sabio. «Luego, quítale todas las plumas y tráemelas». Eustaquio aceptó la tarea sin dudar. Al día siguiente, al amanecer, se dirigió al mercado y compró una gallina. Luego, con manos temblorosas, arrancó una a una las plumas del ave. La gallina graznó y chilló, y Eustaquio se sintió invadido por una sensación de remordimiento con cada pluma que caía al suelo. Después de quitar todas las plumas, Eustaquio regresó al sabio con un puñado de plumas en la mano. El sabio asintió con aprobación, pero luego continuó. «Ahora, Eustaquio, enciende una fogata y quema esas plumas». Eustaquio hizo lo que se le indicó y observó cómo las plumas se convertían en cenizas en el fuego ardiente. Cuando el último rastro de las plumas desapareció, se volvió hacia el sabio con una pregunta en sus ojos. El sabio le miró fijamente y dijo: «Ve al río y tira las cenizas al agua». Eustaquio asintió y se apresuró al río. Al llegar allí, arrojó las cenizas de las plumas al agua. Sin embargo, al darse cuenta de lo imposible que sería recoger esas cenizas dispersas en el río, comprendió la lección que el sabio le estaba enseñando. Regresó al sabio con una mirada de derrota en sus ojos y le dijo: «No puedo recoger las cenizas del río, las he esparcido por todas partes». El sabio asintió con una sonrisa comprensiva. «Exactamente, Eustaquio. Las palabras que hablamos son como esas cenizas esparcidas por el viento. Una vez dichas, no se pueden recuperar ni deshacer. Tú has experimentado la dificultad de recoger las cenizas, al igual que las dificultades de corregir tus palabras hirientes». Eustaquio comprendió la lección profundamente. Había aprendido que la lengua podía ser un arma poderosa y que las palabras podían causar heridas irreparables. Juró enmendar su camino y dedicar su lengua a promover la bondad y la comprensión en lugar de sembrar la discordia y el dolor. A partir de ese día, Eustaquio se convirtió en un hombre diferente.
Dejó atrás su hábito de hablar mal de los demás y se esforzó por ser un ejemplo de amabilidad y comprensión. Su transformación se convirtió en una inspiración para el pueblo, y la historia de su redención se transmitió de generación en generación como un recordatorio de la importancia de las palabras que elegimos decir. Así, Eustaquio aprendió la valiosa lección de que las palabras son como cenizas en el viento, y una vez lanzadas no pueden recuperarse, y en su esfuerzo por redimirse, se convirtió en un defensor de la bondad y la comprensión en su comunidad, demostrando que todos tienen la capacidad de cambiar y crecer. Si te ha gustado nuestra reflexión, te invito a que puedas suscribirte a nuestro canal y que me dejes un comentario. Quisiera saber si nuestro contenido genera aporte en tus pensamientos, pero sobre todo, esperamos que pueda darte una nueva visión de las cosas de la vida.